Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. Y digo buen domingo de Ramos, además que comienzo de la Semana Santa del viernes. Y mis deseos para todo el país, para todos quienes creemos en Dios, para quienes somos católicos, apostólicos y romanos, es que esta jornada transcurra tranquila y se eviten los excesos de cualquier sector en este momento, cuando el país necesita más tranquilidad y reflexión. Por eso invité para esta entrevista a Monseñor Jesús González de Zárate, él es el obispo auxiliar de Caracas. Bueno, bienvenido, Monseñor. Muchas gracias, buenos días a todos. Estoy leyendo aquí las reflexiones del Domingo de Ramos. ¿Qué debemos reflexionar en este día? Bueno, la Semana Santa es toda una unidad de un misterio, ¿no? Es el misterio de la pasión, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si bien hay aspectos externos en que se ponen de manifiesto como las dificultades, los problemas, la muerte, o sea, en realidad la celebración de la Semana Santa lo que pone de manifiesto es la vida, el triunfo de la vida, que Jesús ha conquistado para toda la humanidad a través de su muerte y de su resurrección. Entonces, para el cristiano es un proclamar con su propio testimonio, con su propia existencia, que el triunfo de Jesús se ha realizado en él, o sea que hemos vencido el pecado por la gracia de Dios y que queremos ser portadores de la vida también pues para nuestros semejantes, para el mundo entero. Ajá. Y en este momento, cuando usted analiza la situación del país, la situación de la Iglesia Católica, ¿cree que la gente ha perdido la fe? No, yo creo que la gente sigue confiando en Dios, sigue poniendo en Él su corazón, sus sentimientos, aún en medio de las adversidades y problemas en que vive. Cuando ya no tienen seguridades en otras cosas en las que tal vez muchas personas habían querido construir su confianza, en el dinero, en otras seguridades de tipo material, también se da en el pueblo venezolano una vuelta a Dios, una conversión a Él, que le hace entender el sentido más profundo de las cosas. O sea, puede ser que la barca se esté agitando, se esté moviendo en el mar, pero sin embargo no estamos solos. Dios está con nosotros y Él tiene poder también pues para calmar las inquietudes de nuestro corazón y también para ayudarnos a dar respuesta a las dificultades que vivimos en nuestra sociedad. ¿Cómo encuentra esta celebración de Semana Santa a la Iglesia en sus diferentes sectores del país? Sí, la encuentra cumpliendo su misión. La misión de la Iglesia es una misión cotidiana, muchas veces pasa desapercibida, pero todos los días en todos los templos de Venezuela se reúne la gente para rezar, para escuchar la palabra de Dios, para reflexionar acerca de su vida. Todos los días los sacerdotes y los agentes de pastoral muestran en la cercanía a la gente, en la atención a sus necesidades, pues lo que es la labor propia de la Iglesia, que es proclamar la salvación de Dios. Y todos los días hay miles de gestos también de solidaridad, de atención a los más pobres, a los más necesitados, para paliar las dificultades en las que vive la gente. Particularmente el tiempo del Cuaresma es un tiempo intenso de trabajo pastoral en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y hay otras formas incluso de expresión externa de la fe en que ponemos de manifiesto, por ejemplo, el deseo que nuestra sociedad viva en paz y que podamos entonces vencer el odio, vencer la violencia, que podamos estrechar también los vínculos de solidaridad, de fraternidad propio de nuestro pueblo. Todas esas cosas pues, forman parte de la tarea cotidiana de la Iglesia,
que tiene en estos días de Semana Santa una mayor expresión pública a través de las manifestaciones masivas de religiosidad, pues que a través de las cuales nuestro pueblo muestra que es un pueblo cristiano, un pueblo católico. ¿Usted siente una sociedad más unida, más solidaria en ese momento en Venezuela? A pesar de todas las dificultades, o sea, hay muchísimas más pruebas de solidaridad de las que uno se imagina. Una de las iniciativas, por ejemplo, que ha llevado la Iglesia Católica en los últimos años es la llamada olla comunitaria, olla solidaria, que es una especie pues, de comida para las personas más necesitadas, más pobres de la comunidad, para la población más vulnerable, como podrían ser los niños o como podrían ser los ancianos. Usted no se imagina la cantidad de gente que contribuye a esa olla. O sea, esa olla no se forma con grandes donantes, se forma en la conciencia de que podemos dar desde lo poquito. Y hay gente que a lo mejor de esos productos que tiene, que además son pocos porque hoy no tiene la facilidad de comprarlos, además son costosos, pues da un poquito para alguien que tiene menos. Y esas iniciativas que al principio nacieron con una cierta timidez porque no se sabía exactamente hasta dónde se puede llegar, ha multiplicado la generosidad pues, de la gente. Eso no es un clac de la iglesia, ¿no? No es propiamente un clac, es un signo pequeño, como las cosas evangélicas, un signo pequeño de que con el aporte de todos, o sea, con la fraternidad, con la solidaridad de todos, podríamos hacer unas cosas grandes. Vamos a un receso, regresamos contigo. ¿Cómo no? Gracias. Estás viendo Diálogo con... Usted es el obispo del oeste de la ciudad. Sí, soy el obispo auxiliar de Caracas, al que corresponde acompañar las comunidades cristianas del oeste de la ciudad. ¿Cuál es su experiencia en esas comunidades? Bueno, mi experiencia es una experiencia, pues primero descubrir comunidades con fe, vivas, dinámicas, que quieren ser fermento de cosas nuevas, la realidad pues propia que proclama y anuncia el Evangelio, en medio de situaciones difíciles, de inseguridad, de violencia, también pues de las carencias propias que vive nuestra sociedad en este momento. Gente que en Catia, que en el 23 de enero, que en Antímano, en Caricuao, en Macarao, ya sea en los centros urbanos o en los barrios más escondidos, pues en las montañas del oeste de la ciudad, pues hacen presente allí pues la confianza en Dios y la esperanza en construir un mundo mejor. Eso es lo que yo todos los días vivo. Vivo también pues el sufrimiento, el dolor de las personas que se ven golpeadas por una situación difícil, que tienen muchas inquietudes, que ven también las consecuencias que ello trae en la vida de su familia, las dificultades que tienen pues para poder hoy educar a sus hijos, las separaciones que también se dan en las familias en esos lugares, porque también hay gente de esos lugares que parte fuera de Venezuela, y no son pocos, o sea, son muchos los que habitan en los sectores populares de Caracas, que también van en busca de mejores condiciones de vida a otros países. En esos diálogos con la gente de pueblo, ¿qué es lo que más le pega a un obispo como usted, con una condición social bien pronunciada? Sí, bueno, por una parte interpela el que esas personas, a pesar de tener condiciones precarias de vida, sigan adelante, perseveren en sus propósitos buenos, o sea, sigan manteniendo sus ideales. Yo creo que hay que poner de manifiesto las cosas buenas que hay en la realidad del pueblo venezolano. Muchas veces solo se ponen de manifiesto las cosas duras, difíciles. Yo creo que hay que reconocer, como decía antes, que hay muchos gestos de solidaridad, muchos gestos de trabajo a favor de la comunidad, hay muchos gestos
también pues de capacidad de diálogo, de encuentro entre la gente, de resolución de sus conflictos. Eso no quita pues que también, y cada vez es más interpelante pues para la conciencia de un pastor de la iglesia, de un obispo, el sufrimiento de la gente. Hay gente pues que está pasando graves carencias, hay gente que no puede llevar a sus hijos a la escuela porque no tiene cómo llevarlos, porque hay problemas de transporte, no tiene cómo darles una merienda para que vayan al colegio, o no puede darles el desayuno pues para que puedan estar toda la mañana en clases. O sea, gente que tiene que salir muy temprano de sus hogares porque hoy hay más dificultad pues, para trasladarse hasta lugares de trabajo, tiene que regresar más tarde en condiciones muy difíciles, o sea, haciendo unas largas colas porque no hay transporte, y eso también pues, lo comparte la gente. La gente hoy está muy sentida pues por las situaciones que nos toca vivir. O sea, la gente no hay que hacerle como muchos análisis de lo que es la realidad, claro, porque la gente experimenta todos los días, experimentan todos los días esas cosas. Ellos sienten el eco de la conflictividad política en su ambiente. Sí, también pues porque tal vez en algunas comunidades hay tal vez algunas minorías. Hay confrontaciones. Grupos, sí, hay confrontaciones pues por las diversas posiciones políticas que se dan también en nuestra sociedad. Aunque yo creo que a nivel de base, en nuestro pueblo, cuando la gente tiene que compartir los mismos problemas, las mismas necesidades, hay cosas que se pueden superar, o que sabe la gente superar desde esa misma capacidad de compartir. Y esa inquietud se le expresa a la gente, a usted, cuando están conversando con su obispo, con su pastor. Sí, mucha gente a lo mejor cree que el obispo está en una iglesia reservado de los demás o en una oficina. El obispo es fundamentalmente alguien que acompaña a la gente. Acompañamos a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas. Estamos prácticamente un día en una parte y un día en otra. Por decir un ejemplo simple, que podrían ser otros muchos de mis hermanos obispos en otras realidades. Un día estoy en el 23 de enero, presentando un nuevo párroco para una comunidad, o en la mañana había estado en Lomas de Urdaneta, en Antímano la semana pasada acompañando a la gente en una caminata de oración, de fe, pero al mismo tiempo de anuncio del Evangelio. El domingo en la mañana, en el 23 de enero, en una marcha con niños, con jóvenes, con familias, proclamando el valor de la paz. O sea, el obispo está allí en medio de su pueblo, camina con la gente, celebra con la gente, acompaña al sacerdote, cuando visita las parroquias se queda con el sacerdote, y así como decía antes, pues que la gente ve las cosas buenas y también padece las cosas que no son tan buenas, pues los sacerdotes y religiosos y religiosas que están en esos lugares comparten con la gente esas realidades, y los obispos las compartimos también porque estamos presentes a través de nuestro trabajo, no solo aquí en Caracas, en toda Venezuela, compartiendo con esas comunidades, compartiendo con esas personas. Yo hablaba con el padre Alfredo Infante, jesuita. Él trabaja en la parte alta de La Vega, la parte de La Vega, San Alberto Hurtado. Y tiene una experiencia muy fascinante desde el punto de vista humano, y conversa con la gente. Y él me decía que también en La Vega se siente el impacto de la crisis, se siente la protesta, aunque también ahí se siente el reconocimiento en algunas partes. En esa zona del oeste extendida ya a donde usted llega, hay molestia, hay angustia por la situación. ¿Qué siente usted? Sí, no, hay una real molestia pues, por la situación. Creo que nuestro pueblo tiene conciencia que este no es el estado de cosas que quiere para sí mismo, que esta no es la forma que quiere para vivir en sociedad, que esto no es lo que ellos quisieran pues, para sus hijos. O sea, en la gente más sencilla también se manifiesta esa molestia. ¿Qué piensan allá de la dirigencia política? Llámese gobierno, llámese oposición. ¿Se sienten representados en su liderazgo?
Bueno, muchas veces en esos medios, precisamente para no entrar en la conflictividad, no expresan siempre cuál sería su posicionamiento político, pero en general crece, yo soy testigo de eso, pues crece el cuestionamiento que hacia la dirigencia política, ya sea del gobierno, como también las posibilidades de una alternativa distinta, pueden ofrecer a su pueblo. O sea, la gente mantiene una conciencia crítica ante la posición de la dirigencia política. Bueno, tenemos que ir a un receso y regresamos con Monseñor Jesús González de Zárate. Estás viendo Diálogo con. Bueno, me decía el padre Alfredo Infante que él había observado que con motivo de los CLAP, la gente lo recibía, pero que no estaban contentos. La gente se siente que no es sujeto de dádivas, sino que quieren un proyecto que les haga el país más productivo, donde ellos puedan trabajar, donde ellos puedan aportar sus ideas y cooperar con la sociedad venezolana. Sí, evidentemente, el pensar de que nuestro pueblo está simplemente conforme con que le regalen las cosas es falso. O sea, yo creo que los padres de familia que estaban acostumbrados a trabajar para dar de comer a sus hijos, lo que quisieran es encontrar unas oportunidades de trabajo suficientes, adecuadas, para poder seguir cumpliendo pues, ese rol. En lugar de simplemente estar limitados a lo que se les dé y lo que se les quiera dar, pues el poder adquirir aquellas cosas que fueran de acuerdo pues, a las necesidades particulares de cada uno. O sea, yo creo que en nuestro pueblo todavía hay una riqueza grande de trabajo, de deseos de superación, hay una riqueza que también de libertad interior, pues para saber escoger, para saber construir sus propios proyectos. Eso hay en nuestro pueblo sencillo, en nuestro pueblo, en estas comunidades periféricas de nuestra ciudad, es lo que existe, en la mayoría de ellos. Hablamos de la confrontación política que también se ve en esos sectores. Por ejemplo, cuando aquí se habla de colectivo, ese término está bien utilizado. Hay una colectividad entregada a la protesta. No, dentro de las comunidades hay personas organizadas para diversos servicios dentro de los programas sociales del Estado. Hay también pues, personas organizadas para controlar de alguna manera la dinámica interna, a lo mejor por vías que no son propiamente legales, o sea, son aquellos que utilizan la vía de la violencia, la vía armada, para mantener una supremacía sobre unos determinados sectores. Esa supremacía puede ser en razón pues, del comercio de la droga en ese sector, el poderío en el ámbito de la delincuencia, etcétera, etcétera, sea con más o menores connotaciones ideológicas. Hay zonas controladas totalmente por esos sectores. Bueno, hay zonas, por ejemplo, en el 23 de enero es muy evidente que hay amplios sectores llenos de rejas, o sea, con cámaras de televisión, o sea, en el cual la población evidentemente está bajo el control de alguna autoridad que no es propiamente la autoridad del Estado. O sea, que son grupos particulares que tienen una influencia mayor en el territorio. Ahí no penetra el mensaje del pastor. No, sí, o sea, ahí hay presencia de iglesia en las parroquias que allí subsisten, y hay la presencia cristiana que también da un testimonio de Jesucristo en cada una de esas comunidades, y también se hace presente el obispo en las diversas realidades y celebraciones de esas comunidades. ¿Cómo es la vida de un párroco ahí que convive ahí todo el día?
Bueno, permanentemente con esa gente? Un párroco, pues, aparte de los oficios religiosos que tiene que realizar, pues tiene que también pues, hacer la cola para poder adquirir los alimentos. O sea, el párroco tiene que dialogar con todos porque es también pastor de todos. O sea, se acerca a las diversas expresiones de vida de la comunidad. Muchas veces ve también limitado su trabajo pues por las condiciones que en esos lugares se vive. Por ejemplo, hoy ha afectado en la labor de la iglesia el hecho de la inseguridad. Normalmente en nuestras iglesias se hacían actividades de noche. Hoy prácticamente no se pueden hacer actividades de noche porque la gente en primer lugar tiene miedo y después no tiene la posibilidad de volver a sus hogares porque tampoco hay transporte a una determinada hora, pues como para trasladarse desde la iglesia al sector donde vive. Hoy también se ven afectados pues, las actividades normales de la iglesia porque muchos papás no pueden llevar a los niños a lo mejor a la instrucción de la catequesis porque tienen dificultades pues, para el transporte. Cada día es como más evidente que el transporte se convierte en un problema serio en nuestra sociedad y particularmente pues, aquí en Caracas, o que no pueden dedicarse a realizar ciertas actividades pues porque tienen que ir a hacer la cola para poder adquirir los alimentos. O sea, todo eso influye en la vida, en la vida concreta de la iglesia, y eso afecta también pues la vida de los religiosos, de los sacerdotes que están allí dando un gran testimonio, con una gran generosidad, tratando de compartir la vida de la gente, llevando consuelo, fortaleza, esperanza también a la gente. También se ve afectada la vida de la iglesia en esos sectores y en otros sectores porque la gente se va. Entonces, gente de la comunidad ya no está. Es que me dicen que no solo en los barrios, aquí en Tamira, en la Castellana, en otros sectores, se producen muchos robos en las iglesias. Sí, o sea, normalmente los templos se ven afectados porque las personas pues quitan los equipos de sonido o piensan que hay alguna cosa de valor en las iglesias. Muchas veces incluso causan destrozos dentro de las iglesias porque en el momento pues, que entran para sustraer algunas cosas, sí, muchas instalaciones de las iglesias y los templos mismos se ven afectados por este fenómeno de la inseguridad. Han llegado hasta los cáliz, me dicen. Sí, en algunas ocasiones y también pues rompen el sagrario donde se conserva el Santísimo Sacramento o se llevan algún objeto litúrgico creyendo que tiene un valor que realmente son todos objetos sencillos, pues más bien de la piedad de la gente. Bueno, señor, estamos casi terminando el programa. Aquí veo un comunicado de la Conferencia Episcopal y dice, entre otras cosas, los obispos venezolanos han denunciado la protección de implantar un sistema injusto, ineficiente. Además dice aquí, en el mismo los prelados, la crisis generalizada que afecta particularmente a los más pobres. Y hablan de esto ha conducido a que un considerable número de venezolanos decidan irse del país en búsqueda de los nuevos horizontes, trayendo como consecuencia el desarraigo y la tristeza de miles de familias. Sí. El comunicado pone de manifiesto fundamentalmente pues, que hay unos problemas en nuestra sociedad, que eso no es lo que la gente quiere vivir, pues, y denuncia la causa de esos problemas, porque podrían atribuirse a otras cosas los problemas. Los problemas surgen pues, el deseo de implantar un régimen que, lejos de contribuir a la solución de esa misma problemática, lo que ha hecho es agravarla, porque no se dan las respuestas a las necesidades de las personas y pareciera que el interés fundamental no es servir a la gente, que es lo que debía hacer todo gobernante, servir a la gente, sino servirse de ella para su propio provecho. ¿Qué piensa, monseñor, cuando le dicen desde el gobierno que la iglesia es un partido político, la jerarquía eclesiástica, y que no quieren hablar sino con los párrocos, los curas, que llaman ellos los verdaderos curas? Sí, bueno, nosotros no tenemos ninguna intención política, estamos muy claros que nuestro papel es para todos, queremos servir a todos, lo que hacemos nosotros es predicar el Evangelio. Si en la predicación del Evangelio es necesario denunciar las situaciones que van en contra de la persona humana,
creada a imagen y semejanza de Dios, y los derechos de esa misma persona, pues lo seguiremos haciendo. Nosotros no estamos en contra de nadie, estamos a favor del pueblo venezolano, del cual formamos parte, con el cual compartimos diariamente nuestra vida. Lo hacen los sacerdotes, lo hacen los religiosos, como dije antes, y lo hacemos también los obispos en cada una de nuestras circunscripciones. Bueno, en este hermoso Domingo Ramos, quisiera que antes de irse nos diera un mensaje a nuestros televidentes desde los labios de Monseñor González de Zárate. Bueno, un mensaje de fe, una invitación a aprovechar estos días santos para encontrarse con el Señor, para profundizar en la fe, que nos da motivos para seguir esperando, para seguir trabajando, pues para que el amor, la verdad, la justicia se hagan presentes en nuestra sociedad. Que en este Domingo de Ramos, en que recordamos la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, sea también un disponernos a recibirlo en nuestra propia vida y a comunicarlo a los demás. Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias, Monseñor. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a comenzar con Vicencio Escarano. Él fue alcalde de San Diego y lo acaban de restablecer en sus derechos políticos. Gracias, Monseñor. Gracias. Estás viendo Diálogo con. Bueno, ahora voy a conversar con Vicencio Escarano, alcalde del municipio de San Diego y dirigente político de ese sector del estado Carabobo, del municipio. ¿Cómo está eso en este momento? ¿Qué sientes tú que encuentras en San Diego en el primer día que estás habilitado? Bueno, habilitado. Bueno. ¿Habilitado nada. para qué? La crisis ha pegado completa, y más en el estado Carabobo. Pues. El estado Carabobo estaba prácticamente paralizado. Te puedo decir, Carlos, que tú ya a las 2 de la tarde ves que todo el mundo se guarda en su casa, 2 y media, ya no hay nadie en la calle, solamente ves las paradas de autobuses llenas, repletas de gente, porque no hay transporte público y la gente anda, nosotros lo llamamos el trasbaranda, porque antes era el trascarabobo, ahora el trasbaranda es porque andan todos montados en unos camiones 350 en las barandas, la gente amontonada como que si fuera ganado. Es más, yo creo que el ganado y los cochinos y las gallinas las llevan en mejores posiciones en el transporte de como están llevando hoy en día los seres humanos. Esa es una nueva forma de negociar. Bueno, los camiones 350. Los camiones 350, bueno, se andan. Sí. Y eso es terrible porque. ¿Cuánto cobra un camión 350 por traslado? Mira, yo creo que están en 2.000, 3.000 y hasta 5.000 bolívares para que la gente se pueda montar y pueda llegar a su casa. Es algo deplorable la situación que se está viendo el país y vemos que, bueno, lamentablemente tenemos un gobierno ciego que no reconoce que esto prácticamente se está paralizando completamente. Le quiere echar la culpa a los demás de lo que viene ocurriendo durante estos 18 y 19 años de mandato. Inclusive, bueno, el estado Carabobo, que viene de ser gobernado por Francisco Ameliá, que era el gobernador del estado, ahora lo toma Rafael Lacaba, y entonces es como que si la culpa es de otro, no es del gobernador que pasó, y que todo lo que viene, el desastre de la paralización de todo el sistema de acueducto, el sistema eléctrico, el sistema inclusive de los vertederos de basura, están totalmente colapsados y todas las ciudades están llenas de basura. Ahora se paralizaron todos los camiones que recogen la basura porque no hay repuesto, no hay aceite. La reventa completamente del aceite. Un tambor de aceite que PDVSA lo vende en 1.200.000, salen 200 millones de bolívares en la calle. Entonces, hablan y hablan de que si un carro de Drácula, no un carro de otro, y resulta que no vemos preso a ninguno de todos esos traficantes del comercio de la misma producción de PDVSA, sino que, bueno, atacan todo el tiempo, como dice, al pueblo llano, y es contra esa gente que va, o con cualquier comerciante que está tratando de sobrevivir y mantenerse en el mercado en estos momentos. Vemos que el país, el estado Carabobo, que es la ciudad industrial de Venezuela, la capital industrial de Venezuela, es un cementerio completamente
de empresas y que hasta, te puedo decir, hace 3 años atrás se había convertido en la zona industrial de producción, se había convertido en la zona industrial de importación, porque ya todas esas fábricas lo que hacían era importar todas esas mercancías y los galpones estaban repletos de lo que se importaba. Hoy en día están totalmente vacíos. Y lo que te decía del transporte que es peligroso es que los carros andan sin caucho, sin nada, y aquí va a pasar una desgracia en cualquier momento, porque un carro de eso que se le vaya un caucho, o un camión de eso que está transportando personas en pésimas condiciones, bueno, va a ocurrir ¿Por qué una no hay desgracia. caucho en Valencia? No hay Está la fábrica. Faire, total la cuchilla y no hay caucho, pues no hay caucho. ¿Pero por qué? Bueno, a eso habría que preguntárselo al presidente, porque toda la culpa debe ser de la guerra económica. De la guerra económica, yo creo que aquí la guerra económica la ha planteado el gobierno, que se ha llevado todos los recursos que deberían que ser invertidos en Venezuela, lamentablemente han sido sacados. Pero la afuera. Goodyear y esas fábricas están paralizadas, ¿eh? Bueno, yo creo que están trabajando, no creo que ni siquiera el 10 al 15%, porque no pueden cubrir el parque automotor de Venezuela. Y todos sabemos que el 80% del parque automotor de Venezuela está paralizado. Pero tú sales a buscar un caucho hoy en día, un costo de un caucho RIN 13 o RIN 14, un caucho normal, me está costando sobre los 7, 8, 9, 10 millones de bolívares. 16 millones me dijeron que Bueno, estaba costando el 16, último. es que aquí tú el precio que dices ahorita, ya mañana o a la hora, ya no Y después sirve. que te digan a ti lo van a poner a 20. Bueno, eso es... Y lo dice el alcalde, el que fue alcalde de San Diego. No, ¿verdad ¿Y la que- población de San Diego qué dice, chico? Mira, Tú que conversas con ellos. No, la gente, hay gente que todavía no termina de caer en la realidad que San Diego, por lo menos, puedo decir, lógicamente, estaban acostumbrados a un sistema de vida, de una calidad de vida alta, donde los problemas se podían resolver, porque no lo resolvía, el problema de la luz no lo resolvía Corpoelec, que es su competencia. Bueno, la alcaldía asumía ese rol. Ya eso no lo podemos hacer. No lo puedes hacer porque no tienes los recursos suficientes para poder atender eso, y lógicamente el sistema se va deteriorando completamente. Lo que se ha hecho, y el alcalde actual, que yo tuve conversaciones con él, se está buscando de reestructurar completamente el presupuesto para medio mantener algunas cosas, pero ya prácticamente Corpoelec, que yo sí tengo una denuncia muy formal, y le diría al presidente Maduro que por favor ponga el ojo en Corpoelec. No puede ser que Corpoelec, aparte de que no hace el sistema de electricidad, el alumbrado público no lo atiende, ni la red eléctrica, tenemos otro problema, que ellos son los que cobran la basura. O sea, el ciudadano paga la basura a través de las oficinas de Corpoelec. Bueno, ese dinero no está siendo reintegrado a las alcaldías para que las alcaldías puedan cubrir a su vez el compromiso con las empresas operadoras. Bueno, mantienen ese dinero represado durante 2 años, ¿okay? Y lógicamente de ese dinero, cuando tú lo vas a cobrar o poner al mercado, cuando se dignan a pagarlo, prácticamente con la devaluación que hubo en estos momentos, el dinero no alcanza para cubrir los costos operativos y de mantenimiento de dicho transporte público. Y bueno, a eso nos está llevando el gobierno. Por eso yo le digo que ahorita debe haber una gran unión de todos los venezolanos, sin distingo político, ¿no? Debemos entender de que no podemos continuar con este gobierno, y yo creo que aquí hay que buscar una solución que debe ser electoral. Yo creo que debe ser electoral, aquí no hay otra fórmula sino electoral, o que el presidente ponga su cargo a la orden, como hizo hace estos días el presidente de Perú, que puso su cargo a la orden, visto que sabía que era ingobernable. Bueno, esto es un país que está ingobernable, aquí no hay prácticamente para resolver nada. ¿Qué pasa el día siguiente de que ocurra que ponga el cargo a la orden? Bueno, yo creo que hay que llamar inmediatamente unas elecciones, hacer un gobierno de transición y restituir todas las dependencias, digamos, el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿ok? Yo creo que hay que recomponer el país completamente. No es que solamente vaya el presidente, yo creo que aquí todos deberían de poner los cargos a la orden. Yo creo que todo, y hacer una elección general en el país. Yo creo que esa es la salida para retomar la confianza, ¿ok? Y que todos aquellos que estamos todavía aquí y aquellos que se han ido del país entiendan de que hay que empezar a sembrar nuevamente en Venezuela y comenzar a cosechar cosas buenas y acabar con este antro de corrupción que hay. Eso sí, lógicamente, todo aquel corrupto que haya cometido cualquier delito, bueno, tendrá que ir por los tribunales como debe ser, y será juzgado por sus tribunales, y que vea si es culpable o no y pagará por las Yo culpas veía que en haya estos hecho, días, ¿no? creo que el presidente de la República y también el ministro de Finanzas decía que a pesar de la guerra económica, a pesar de lo que hace la oposición para sabotearle la gestión, han podido sacar adelante
la política del petro, la gente ya está compenetrada con esa nueva criptomoneda. ¿Tú qué piensas de eso? Porque hay gente que dice que el petro ha sido una solución. ¿Tú crees eso? Bueno, vamos a un receso, regresamos con eso. Estás viendo Diálogo con... Y justo antes de grabar este programa, que oí el presidente también que estaba hablando por las nuevas sanciones que le han impuesto los Estados Unidos, que pese a esas sanciones, pues él está haciendo todo el esfuerzo para salir adelante. Pero bueno, vamos a hablar de tu inhabilitación que cesó, ¿no? Explícale a la gente, a tus seguidores, ¿qué significa eso? ¿Que te pueden volver a elegir alcalde? Bueno, mira, en el 2014, lógicamente, el gobierno montaron un supuesto desacato sobre las guarimbas que estaban en Venezuela y me culparon a mí como alcalde, como culparon a Daniel Ceballos, que todavía sigue preso, por cierto. Nada, me dieron 10 meses y 15 días de prisión, me destituyeron. Y lógicamente se cumplieron en el 2015. El 4 de febrero justamente salgo yo en libertad plena y ese mismo día el tribunal tenía que haber emitido esta sentencia que acaba de emitir este día 20 de marzo. Se lo tenía que haber emitido hace 3 años atrás. El mismo TCJ. Claro, el mismo TCJ, porque lógicamente yo cumplí mi condena e inmediatamente tienen que liberarme la inhabilitación. Sin embargo, bueno, se tardaron 3 años para mandar esta sentencia como tal. Pero sí me encarcelaron en un juicio de 3 horas, me inhabilitaron y me destituyeron y me metieron preso. En 3 horas el TCJ hizo eso, pero ahorita se tardaron 3 años para sacar la libertad de la inhabilitación. Ahora, quiero recordarle también que todavía hay otros juicios que están contra estas medidas que viene tomando el Contralor del país, porque bueno, sabemos que el Contralor del país es el brazo ejecutor de inhabilitar todo aquel que tiene posibilidad de ganarle unas elecciones al gobierno nacional y que el gobierno se ha dedicado a través de la Contraloría de abrir expedientes de inhabilitar, como el caso que le hicieron a Enrique Capriles, el caso mío, el caso inclusive del mismo Manuel Rosales, que ya fue también habilitado como tal. Pero esto no quiere decir que te habilitan, pero el problema no es que eso no se extiende a otras sanciones que tú tienes. Bueno, debieran de concluir el juicio como jurisprudencia. Exacto, debieran de concluir el juicio, ¿no? Pero eso ya está en manos del tribunal que termine de sacar las otras sentencias que mantienen atrasadas en los casos de las apelaciones que he hecho yo como alcalde. Inclusive, no solamente a mí me inhabilitaron, bueno, inhabilitaron también a la exalcaldesa del municipio, a mi esposa también, cuando iba a inscribirse para la reelección, 2 días antes, le dieron también 15 años. Y o sea, si metes a tu hijo también te inhabilitan. No, es que aquí, no, menos mal que no hay cadena perpetua, porque si no te colocan la cadena perpetua, porque dieron lo máximo, ¿no? Los 15 años. ¿Y tú no tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos, 2 hermosos hijos, una hembra y un varón. ¿Pero estás aspirando a ser alcalde? No, para nada. Mira, ¿qué piensas tú de votar o no votar en las próximas elecciones? Mira, Carlos, esto es una incertidumbre que se mantiene en estos momentos en el país. Yo creo en el voto, inclusive cuando ahorita la MUD llamó a no salir a votar para los alcaldes, creo que fue un error garrafal que cometió en esos momentos. Nosotros no íbamos a entregar el municipio de San Diego para que se convirtiera rojo, rojito y destruyeran lo que con tanto esfuerzo se ha logrado a través de las comunidades y de la alcaldía. Y nosotros fuimos a las elecciones como tal y el pueblo entendió y salió a defender sus espacios democráticos, salió a defender su municipio y le ganamos las elecciones al gobierno, porque salimos a votar y el pueblo está concientizado de que a través del voto que podemos salir. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Yo creo que aquí hay que dejar un poquito lo que es las envidias internas que puede haber, ¿no? El ventajismo que quieren tener uno u otro, que si tú no eres el candidato, entonces no vamos a llamar a no votar. Para mí sería muy fácil, estando inhabilitado, decirle a la gente, bueno, quédense en su casa, no salgamos a votar, porque sería un egoísmo político en estos momentos. Yo creo que la salida en estos momentos del gobierno debe ser electoral, que las condiciones
que han colocado el CNE no son las más óptimas, pero yo te digo, nosotros hemos ido en condiciones peores. Y hoy en día, hablar a la oposición de que no estamos en condiciones, es que nunca hemos tenido condiciones. Y para eso tenemos que habernos tenido que estar preparando todos los líderes políticos, las organizaciones políticas, para enfrentar al gobierno como nos las ponga. Cuando nos lo pusieron a recoger la firma en el referéndum, mira, aquí nos tenemos que acordar que nos cambiaron todos los puntos de recolección, nos las pusieron bien difíciles. En el caso del Estado Carabobo, imagínate, nos mandaron a Morón allá a firmar, nos mandaron a Bejuma, nos mandaron a Carlos Arbelo, y en las ciudades principales, en el caso de San Diego, Naguanagua, e inclusive la misma Valencia, Aguacari y Los Guayos, teníamos que trasladar a la gente para esas zonas, para allá. O sea que tú tenías que montarte en un autobús y estar 2 horas en camino para llegar a un centro para ir a firmar. Y sin embargo, la población se movilizó para eso. Pues, hoy en día, de que te muevan un centro para un lado y otro, sabemos que eso va a pasar y para eso tenemos que prepararnos. Para las cosas difíciles tenemos que prepararnos, y más el gobierno en estos momentos que está con un rechazo tan enorme, es muy fácil haberle ganado unas elecciones. ¿Por qué razón no nos podemos poner de acuerdo y elegir un solo candidato, un candidato que sea de transición, un candidato que se comprometa, que va a durar un año, mientras restablece el sistema democrático aquí, restablece lo que son las instituciones y después se llaman unas elecciones generales? ¿Y dónde está ese candidato? Bueno, se puede buscar, claro que tenemos gente buena. Fíjate tú el ataque que se le tiene a Henry Falcón. O sea, aquí la oposición cae en el jueguito del gobierno, que el gobierno se la pasa diciendo que si este negocia, no negocia, que si aquel. Esos son rumores que pone a correr el gobierno y nosotros caemos dentro de la oposición a destruir a nuestros líderes. A Capriles era nuestro líder y lo destruyeron, que se había negociado en cierto momento. El mismo... Pero es tan vulnerable un dirigente político que cualquier rumor lo... No, pero es que el gobierno tiene una maquinaria muy fuerte a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, ¿verdad? Y lamentablemente el opositor cae en ese jueguito de mandar a criticar. Porque yo te digo, Henry Falcón fue jefe de campaña de Capriles cuando murió el presidente Chávez. En las condiciones peores, vamos a estar claros, en 30 días tuvimos que montar candidatos, una campaña e ir a elecciones. Fueron 30 días nada más que nos dieron en ese momento. Y sin embargo, Capriles asumió el reto como tal y el jefe de campaña era en ese momento Henry Falcón. Entonces ahora resulta que Henry Falcón es traidor. Y así es todo, es todo. Si al mismo Leopoldo López estaba en la cárcel, todos luchamos para que sacaran a Leopoldo de la cárcel, entonces ahora lo pasaron para la casa, no, que ahora negoció. O sea, es una cuestión de, lamentablemente, nosotros los venezolanos, de todo el tiempo pensar mal y no pensar bien, de que estamos luchando, que estamos ganando espacio, y yo creo que tenemos que reencontrarnos, entendernos, que no podemos seguir cayendo en el discurso del gobierno y en las malas intenciones del gobierno. Yo creo que yo he estado conversando con muchos líderes de la oposición y le estoy diciendo que tenemos que repensar qué vamos a hacer. Ok, no, vamos a llamar a no ir a votar, perfecto. Si no vamos a votar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar el día 21, después del día de mayo? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar como ahorita, porque mandamos no a votar por los alcaldes, ¿y qué pasó? Ahí están los alcaldes del gobierno y están mandando. Pasó algo diferente, se agarraron todas las alcaldías. Pudimos solamente recuperar algunas que nos mantuvimos firmes que saliera a votar la gente. Con las gobernaciones pasó lo mismo. No vayan a votarnos porque se van a juramentar, no salgan a votar, y se agarraron todas las gobernaciones. Ha pasado algo diferente de que el gobierno se tomó todos esos espacios políticos. Entonces ahorita, con las elecciones a presidente, ¿qué va a pasar si no salimos a votar? En el caso de esto. Pero si no salimos a votar, tenemos que decir a la gente, no vamos a votar porque vamos a hacer esto. O sea, tú a tu familia le dices, miren, en Semana Santa no vamos a ir a la playa, porque vamos a ir a la montaña, o vamos a ir a las iglesias, o nos vamos a quedar en la casa, ¿verdad? Esa es la idea. Aquí me pasan los periódicos del día miércoles, cuando estoy grabando este programa. Dice, en la canasta alimentaria la inflación llegó a 5.000 y pico. Brasil y Colombia necesitan ayuda humanitaria. Real Nacional, vea, dice, se logró 2 millones de viviendas entregadas, dice el presidente Maduro. 2001, pensionados vueltos un 8 para cobrar, y últimas noticias, Maduro al petro no lo para nadie. Bueno, perfecto. Si te pregunta alguien qué es petro, ¿qué dirías tú? Yo, pues, esto es una moneda moneda virtual, ¿ok? Una moneda más de las tantas que hay, y yo diría que esa moneda, para que tenga un crecimiento como él, debe tener una credibilidad como tal, porque precisamente es virtual como tal. Si Venezuela no tenemos confianza internamente, porque no tenemos ni siquiera el bolívar
en efectivo, no lo tenemos aquí. No tenemos las transacciones que hay que hacer. Si el que no tiene un teléfono no puede comprar absolutamente nada. Y segundo, ustedes te hablan del dinero plástico y resulta que no hay puntos en los bancos porque no tienes cómo adquirir una maquinita para poner en los diferentes negocios. O sea, toda la economía la tiene el gobierno mismo, paralizada completamente. Y creo que hay que buscarle una solución acordada entre todos los venezolanos para precisamente hacer un gobierno de coalición y salir de este problema. Muchas gracias por tu presencia aquí en Diálogo Con. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.